Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos acompañan en este lugar, y a ustedes, nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la transmisión de la página de la iglesia en Facebook. Saludarles, darles la bienvenida. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde, entonces vamos a disponer este tiempo y también vamos a orar rogando a nuestro Dios la dirección del presente servicio. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu amor y por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevo de adorarte, de alabarte, Señor, de presentar este servicio de alabanza a ti, Señor. Rogamos a ti la dirección del presente servicio, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú colocando en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, así como dice tu palabra, por tu buena voluntad. Y de nuestra parte, Señor, disponer el tiempo para hacerlo conforme a tu voluntad. Te damos gracias nuevamente, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, y vamos a continuar adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer a través de los cantos. Vamos a cantar este himno de gratitud por todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno 447, en donde reconocemos la gratitud a nuestro Dios y le decimos a Él, y decimos entre nosotros: dad gracias a Él. Himno 447.
beneficio, cada bendición que hemos recibido de parte de nuestro Dios, principalmente la bendición espiritual de habernos hecho sus hijos a través del sacrificio de su Hijo Jesús y de haber creído en esa obra de salvación. Vamos ahora a dedicar un momento de oración por unos hermanos que hemos estado recordando, y el motivo de oración será por la salud. Muy seguramente usted en su mente y en su corazón también tiene algún ser cercano, algún ser querido que esté pasando por alguna situación difícil de salud, y también usted va a estar orando por aquella persona. Yo voy a estar recordando la lista de hermanos por los cuales hemos estado orando, y son los siguientes. Vamos a recordar a Celina Camargo, a nuestros hermanos también Luis Medina y Rosa Serrano, también a Alfredo Herrera, Jenny Pavón y su hija Ginette Herrera, a Elizabeth Uribe, Tania Barbosa, también orar por Yolanda Zapata, Armenio Quintero, Gloria Jacome, Raúl Camacho, también por nuestro hermano Alfredo Burgos y también por Cielo Valcárcel. También oremos por familias, la familia Ortega Picón. Nuevamente recordamos la petición de nuestra hermana Nubia Picón por su salud, y también por Lisette Picón y familia que van a realizar un viaje. También por la familia, la salud de la familia Botello Martínez, Marlon Botello y Yuri Martínez. De igual manera por la familia Aguilar Jiménez, por David Aguilar, por Daniela, por Dayan, por Ellen, por Nati Esther y por Elber. Y también recordamos a la familia Dávila, Orlando Dávila, Nancy Dávila, Juan Dávila, Wilson Dávila y María Elena Villegas, los cuales en estos momentos pues están pasando por la situación de la enfermedad del COVID, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, que es nuestro sanador por excelencia, nuestro médico. Él es quien tiene la última palabra en nuestras situaciones, en nuestras vidas, y permite esas situaciones con este propósito, de que oremos y nos acerquemos a Él. Vamos a orar entonces y recordemos a esos hermanos en oración. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que nos das cada momento de acercarnos con confianza ante tu trono, el trono de la gracia, Señor, para alcanzar esa gracia, para disfrutar de esa misericordia que nos has extendido primeramente a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, el Cordero Santo y sin mancha que ya tenías preparado para nuestra salvación, para nuestra redención, Señor, desde antes de todo lo que has creado, Padre Celestial. Te damos gracias por esa obra, Señor, por la cual nos haces aceptos a ti, nos llamas tus hijos, Padre Celestial, y coherederos con nuestro Señor Jesús. Rogamos en esta oportunidad, Señor, por nuestros seres queridos, Padre Celestial, por familiares, por vecinos, por compañeros de trabajo y estudio, por hermanos en la fe, Señor, que están pasando por situación difícil en su salud, en sus cuerpos. A ti rogamos, Señor, por ellos, rogamos por aquellos que pasen por una enfermedad, por el cáncer, también por esta enfermedad actual, COVID, que seas tú, Señor, sanándoles, que seas tú restaurando sus cuerpos, Señor, que seas tú levantándoles conforme a tu voluntad, glorificándote en estas situaciones. También por aquellos hermanos que van a pasar por algún proceso quirúrgico, que seas tú, Señor, proveyendo la sabiduría a los profesionales de la salud y que este procedimiento salga conforme a tu voluntad. También por aquellos que están pasando por un proceso de recuperación de su salud, Señor, que seas tú restaurando sus cuerpos, Señor, y que seas tú glorificándote en sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos haces entender que estas situaciones que permites en nuestras vidas es con el propósito de reconocer nuestra necesidad y dependencia de ti, que nos permites acercarnos a ti en oración, Señor, para orar los unos por los otros, para interceder, Señor, y recordarnos. Gracias te damos nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, y como he dicho anteriormente y como hemos orado, pues nuestro Señor es nuestro médico, es nuestro sanador y principalmente nuestro Salvador.
y por eso andamos confiados en Él, vivimos confiados en Él. Y el siguiente himno pues nos permite cantar esta verdad, y lo podemos decir a través del número 367, confiado estoy. Qué agradable y qué beneficio para nuestra vida cantar estas verdades a nuestro Dios, adorar a Dios con la verdad que hemos aprendido a través de su palabra. Y ahora, mis hermanos, antes de pasar al momento de la instrucción de la enseñanza, quiero que por favor ahí en sus Biblias ubiquen la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, y ahí en esa carta vamos a ubicar el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y yo voy a estar leyendo para ustedes del verso 1 al verso 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque beben de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos,
según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén, hermanos. Y con esta lectura de la palabra del Señor, quiero darle paso a mi hermano Pastor Jesús Delgado, quien nos va a instruir en la enseñanza. Buenas tardes. Bien, entonces reflexionamos en la palabra de Dios y vamos a reflexionar acerca de cristianos persistentes. Y es precisamente lo que nos llama este pasaje, ¿no? A no seguir el ejemplo de un pueblo que vio la gloria de Dios, que andaba con Dios, y inclusive que estaba siendo guiado por Jesucristo. Ahí dice, un pueblo que tenía la promesa de pasar a la tierra prometida y se quedó postrado en el desierto. ¿Por qué? Porque no confió en el Señor, ¿sí? Porque dejó de esperar en el Dios Todopoderoso. Entonces, persistir. ¿Qué es persistir? Persistir es permanecer, estar ocupados en los deberes espirituales, ¿sí? Estar ocupados en los deberes espirituales, en la espiritualidad, ¿no? Entonces, la persistencia es un deber, no una opción. Es decir, de ser constantes, de no desmayar, sino de seguir adelante siempre con el Señor, a pesar de las dificultades. Un creyente persistente no se desanima. Un creyente persistente en medio de las situaciones que se vive, la crisis, no sale, no deja las cosas del Señor, no deja de hablar del Señor, no deja de orar, no deja de leer la palabra, no deja de hablarle a la gente, mire, busque el Señor, confíe en el Señor, transmita usted esperanza. Porque un mundo como está convulsionado lo que transmite dolor, un creyente debe transmitir esa esperanza. Dios está con nosotros, Dios es la esperanza de nosotros, hermanos. No hay que, como dice la propaganda, no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia espiritualmente. Ahora más que nunca la iglesia necesita estar fuerte, animada, para seguir adelante, hermanos. Seguir adelante, la esperanza del mundo, la luz del mundo, ¿quién es? La luz del mundo es la iglesia. ¿Quién es la sal del mundo en estos momentos de dificultad? La iglesia, nosotros, hermanos, nosotros. Entonces, cristianos persistentes,
La persistencia es un deber. Debemos darle importancia a la firmeza cristiana en toda manera de vivir. Porque algunos dicen, bueno, lo importante no es que no se caiga, sino levantarse. ¿Sabes una cosa? Israel cayó, esa generación que salió de Egipto, cayó y no pudo levantarse. Quedó en el desierto postrado, un pueblo que tenía promesa de una tierra nueva, un pueblo que tenía promesa, que estaba a punto de pasar a una mejor vida, quedó postrado. ¿Por qué? Dejó de confiar en el Señor. Se quedó mirando la crisis, que no había agua, que no había comida, y comida sí tenían porque tenían el maná, pero se quedó mirando fue la crisis y mirando para atrás, para Egipto. Hermanos, hay que confiar en el Señor. Entonces debemos dar importancia, lo ideal es no caer. Esa es la idea, no caer, sino estar siempre firme con el Señor. Entonces, en primer lugar, cristianos persistentes al aprender del ejemplo de Israel. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, identificados, unidos, ¿sí? Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién dirigía al pueblo? Cristo. Solo que en el Antiguo Testamento el pueblo se conocía como el ángel de Jehová. Pero esa nube que ellos veían, ese fuego que ellos veían, que era una columna, ese era Dios. Dios presente, Dios guardando, Dios ahí para sanar, probablemente para proveer. Dios estaba ahí, el pueblo no iba a perecer, ni pereció, porque murió una generación, pero sus descendientes pasaron. El pueblo siempre pasó a la tierra prometida, porque Dios no, Dios es fiel, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Israel tuvo una experiencia especial con Dios, pero no permaneció firme, dejó de confiar en el Señor, quedó postrado en el desierto, murieron sin entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes murieron? Los que salieron, la generación que salió de Egipto, los mayores de 40 años, quedaron postrados, todos. ¿Quiénes pasaron? Las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, los adolescentes de esa época fueron los que pasaron a la tierra prometida. Pero el pueblo codicioso, el pueblo que no persistió, que no se enfocó a ver la tierra, que no puso en su corazón pasar y depender del Señor, quedó postrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le está llamando a la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia en Corinto, los hermanos corintios se caracterizaban por una iglesia bastante carnal, vivían muy carnalmente, y entonces eso le está llamando, mire, no les pase como Israel. Ahora, la iglesia no va a perecer, la iglesia no está peligrando, ¿no? La iglesia es victoriosa, pero sí en cuanto al testimonio, se puede caer en cuanto al testimonio, al ejemplo, en cuanto a caer, ¿no? Caer en el sentido de la vida práctica, ¿no? En la vida práctica. Entonces, es una advertencia para los cristianos. Somos pueblo de Dios, para no caer en la codicia de cosas malas en la cual cayó el pueblo, codiciando el pescado, codiciando allá la comida de Egipto, pero ellos no la tenían, pero estaban libres, ¿sí? Codiciando, para no caer en la codicia, para no caer en la idolatría, el culto idolátrico. Entonces dejaron a Dios y pusieron a hacer culto a las imágenes, a hacer un becerro y adorar a un becerro, ¿sí? Para no tentar, para no caer en la fornicación, el culto prostituido,
para no tentar a Dios como Israel lo tentó, dice el versículo 9, ¿no? Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Dios no puede ser tentado a pecar. Dios no puede ser incitado a pecar. Eso no fue tentado Dios. Nosotros sí, el ser humano sí es provocado, sí es incitado a pecar. Dios no. Entonces, lo que ocurre acá, en este caso, es que Dios no es incitado ni seducido a pecar por nadie ni por nada. A Dios no lo puede tentar el mal, dice en Santiago, ¿no? No lo puede tentar el mal. Fue provocado a que los castigara, ¿sí? Entonces el pueblo lo que hizo la idea era del pueblo, está Dios con nosotros, que muestre a ver si Dios está con nosotros, ¿sí? Ese era. Dios nos va a sustentar en este desierto, nos va a dar de comer, nos va a dar agua, pues a ver, que muestre. Y el Señor dijo, yo sí les doy carne, y trajo carne y agua, fuente. Entonces el pueblo decía, ¿será que Dios nos va a sustentar? ¿Será que Dios iba a ser capaz de darnos agua en un desierto, darnos carne en un desierto? ¿Será que Dios iba a ser capaz de que el pueblo no se le muera? ¿Será que Dios va a ser capaz? Eso era lo que decía el pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios sí es capaz, hermanos. Lo que no somos capaces somos nosotros de depender por nuestros propios medios. Pero Dios sí es capaz y misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo. Entonces eso es tentar a Dios. ¿Será que Dios sí nos protege? ¿Será que Dios sí nos puede dar la salud? Sí. Pero hay que encontrar que ese Dios que nos da la salud y nos protege, pues también ha determinado llevarnos. ¿Sí? Y si nos lleva es porque no es porque no fue capaz de sanarnos, porque no fue capaz de protegernos, es que Dios es el dueño de la vida, y si Él quiere llevarnos, pues lo lleva, ¿sí? Porque así es, no es que Él no sea capaz de protegernos, de sanarnos, es que Él ya tiene ideado llevarnos a su presencia, pero antes Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, porque Dios sí puede guardarnos. Entonces, fue provocado al castigo para no murmurar como Israel murmuró. Es la actitud en las crisis y hablar mal en contra de Dios. Nos sacó Dios para matarnos en este desierto. Decía el pueblo, ¿no? ¿Qué Dios es este que nos tiene con sed? Hermanos, vivimos en un mundo en crisis. El pueblo estaba en crisis porque llegó y no había agua en el desierto, no había comida. Y hoy estamos pasando por una crisis. Pero ¿será que en esa crisis la palabra del Señor nos llama? ¡Ojo! No vayan a caer en la murmuración y en la queja que cayó Israel. No vayan a dejar de depender en el Señor. Y vean más grande la crisis, más grande el problema que Dios mismo. Somos conscientes, somos un pueblo que vamos hacia una tierra prometida. Así lo dice la palabra en 2 de Pedro. Pero nosotros esperamos ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. La iglesia va hacia una tierra prometida. Eso es lo que nos debe fortalecer, hermano. Vamos caminando, vamos hacia una tierra nueva, un cielo nuevo, al encuentro con nuestro Dios amado, el Dios que nos ama profundamente. No dejemos de confiar, de esperar en esas promesas del Señor. En un mundo con dificultades, Dios tiene grandes promesas para nosotros. Enfoquémonos en eso en estos tiempos de dificultad. Ahora, en segundo lugar, cristianos persistentes al seguir el propósito de las Escrituras, el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué escribió esas historias? ¿Para qué escribió que Israel cayó? Para amonestarnos. Amonestar es darnos ánimo, pero advertirnos. Para advertirnos que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, esté pendiente, esté siendo persistente en lo espiritual, en los caminos del Señor.
proveer un escrito de los acontecimientos de Israel. Ese es el propósito del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, que haya una historia, que haya un registro, ¿sí? Que haya un testimonio escrito que diga qué pasó, qué hizo el pueblo, pero también qué hizo Dios para sostener el pueblo, ¿sí? Y amonestarnos a los que vivimos en estos tiempos finales. Se les llama tiempos finales, ¿por qué? Porque desde la gracia, ¿no?, del día de Pentecostés hasta la venida del Señor, esos tiempos están por terminar. Cuando venga el Señor, terminan esos tiempos y empieza otro tiempo, que es de juicio, y otro de reino, ¿no? Pero estos tiempos de la gracia van a terminar. Llevamos 2020 años casi, ¿no?, desde que el nacimiento del Señor. Estos tiempos son finales en el sentido que están por terminar. ¿Cuándo? Eso lo sabe el Señor, ¿no? Pero están por terminar, son tiempos finales. ¿Por qué? Porque este tiempo tiene que pasar para que venga otro tiempo que está haciendo cola, y es el tiempo de juicio, juicio para el mundo y para Israel. Pero para la iglesia lo que le espera es el encuentro con el Señor, la gloria venidera es lo que le espera a la iglesia. Entonces, amonestarnos es poner en mente el propósito de la Escritura, es dar ánimo o aliento para dejar lo malo y seguir lo bueno. Que no perdamos ese ánimo de dejar lo que es pecado y seguir lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, recto. Para eso es que tenemos que estar en contacto con la Escritura. Para eso se escribió la Biblia, para darnos ánimo, para que tengamos la revelación de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, lo que Dios ha hecho y va a hacer todavía en nuestra vida. De lo que Dios nos tiene preparado, aquí está. ¿Para dónde vamos? Para el Señor, para el encuentro con el Señor. ¿Quiénes somos? El pueblo de Dios, somos hijos de Dios, ¿sí? Somos justos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos hijos de Dios, bendito sea el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en tercer lugar, cristianos persistentes al atender el llamado de las Escrituras. Dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Hermanos, hace muchos años yo sufrí un accidente. Era un adolescente, casi un niño todavía. ¿Por qué me pasó el accidente? Porque Dios lo permitió, pero también yo fui imprudente. Porque yo iba montado en un caballo, haciendo andar el caballo de noche y mirando hacia atrás. Yo miraba hacia atrás porque venía un compañero y haciendo andar. Cuando me di cuenta estaba en un hueco, en una alcantarilla de 2 metros de altura, en un hueco tremendo que de ahí, como pude, por el dolor pude salirme, pero que he tirado una carretera que me alzaron ahí y terminé en cuidado intensivo en el hospital, herido. ¿Por qué? No estaba pendiente, hermanos, haciendo andar el caballo y mirando hacia atrás. Llegamos a un hueco y ¡pum!, pasamos derecho. ¿Qué tenía que yo hacer? Pues cuando hubiera llegado a la alcantarilla, si yo voy consciente y mirando, pues freno el caballo, tomo la rienda, no lo hago andar, sino que lo hago parar para que no caiga. Pero como un animal no razona, él siguió derecho, y cuando sentí es que el totazo, y hoy todavía estoy marcado con ese accidente, de por vida, y gracias que pude caminar, porque lo que me decían era que no. Hermanos, lo que dice aquí la Biblia, que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar mirando. Ahora, tener abiertos los ojos espirituales para no caer, porque el pecado, porque Satanás nos incita, la naturaleza que tenemos nosotros pecaminosa todavía nos incita, ¿no? Dios no nos incita a pecar. Dios lo que nos incita es a lo santo, a estar firmes, a lo que es recto. Eso sí, Dios nos inclina, tenemos una naturaleza divina para lo bueno. Eso sí viene de Dios, ¿no? Pero tenemos que estar vigilantes, ¿sí? Ahora, a pesar
a pensar en estar firme, el que quiera. Y esto no es una opción, es que todos debemos querer estar firmes. El que quiera es reflexionar sobre el deber de estar firme. Es un deber de estar firme en los caminos del Señor. Es darle interés a la firmeza práctica. Porque no es posible que a alguno le guste estar caído, ¿no? Eso no. Lo importante es estar levantado. Lo importante es estar firme con el Señor, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo ideal, no caer, porque algunos dicen, no, pues lo importante es que si uno se cae, se para. No todas las veces se para. Y lo que viene de un golpe, de un accidente, Dios mío, eso no. Entonces, no, lo ideal es estar siempre de pie en lo espiritual, siempre firme en los caminos del Señor. El pueblo de Israel no se paró. Ese pueblo codicioso que tentó al Señor quedó postrado. No pudo disfrutar de la tierra prometida. Entonces nosotros acá en la tierra tenemos muchas promesas, mucha paz, mucha tranquilidad, pero si dependemos del Señor, si no dejamos de disfrutar. Y entramos a igual al mundo, desesperados, angustiados, asustados. No, conscientes que Dios nos va a ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir confiando en el Señor. Admirar a estar firme es tener fija la atención para no caer, es guardarse del mal, es reflexionar antes de actuar, antes de pensar. O sea, antes de hacer las cosas hay que pensar muy bien, reflexionar muy bien. Vivimos en un ambiente que hay que tener mucho cuidado, porque en las crisis se aprovecha Satanás, se aprovecha el pecado, se aprovechan los malos para hacer caer a los buenos, ¿sí? Porque se cree que como se está pasando por una crisis, entonces uno puede cometer cualquier ilícito, ¿sí? Que como hay necesidad de trabajo, hay necesidad, ¿sí? Hay tanta necesidad, entonces se puede cometer algún ilícito. No, en medio de la crisis, de la dificultad, viene la tentación y hay que estar firmes. En cuarto lugar, cristianos persistentes al ser conscientes de que somos tentados, dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará la salida. Mire, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que toda tentación es de acuerdo a la capacidad humana. Es decir, no va más allá de lo que no puede un ser humano resistir, ¿sí? Dios no lo deja tentar más de lo que pueda resistir, ¿sí? Entonces, pero es una realidad de que somos tentados. La tentación, hay la tentación que es la incitación al pecado, a pecar. Eso es tentación. Ser incitado no es pecado, ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Pero hay también la tentación que se llama prueba, la prueba. Entonces, ¿qué diferencia hay entre prueba y tentación? Tentación es una incitación a pecar. Prueba ya es otra cosa. Prueba es una tribulación con un propósito beneficioso, como dice en Primera de Pedro, ¿no? Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea probada y entonces en la venida del Señor se halle alabanza, honra y gloria al Señor, ¿sí? Entonces, la prueba que está pasando la iglesia no es una incitación a pecar, no es para acabar con la iglesia, no es para saber si es iglesia o no es, no, es para que nosotros seamos perfeccionados en el amor, en la fe, en la paciencia, en la paz, para que se muestre que confiamos en el Señor, que somos iglesia, que nosotros dependemos de la misericordia, del poder de Dios, de la gracia de Dios, que la iglesia en medio de las dificultades camina santamente, que la iglesia depende del Señor. Para eso son las tribulaciones, la prueba, perfeccionándonos en el amor los unos a los otros, para eso, ¿sí? No es para hacernos pecar, es para que nosotros nos desarrollemos en la fe, en el amor, en la santidad, en la paciencia, y disfrutemos de la paz del Señor, disfrutemos de la presencia del Señor, de la fortaleza que nos da el Señor, de la provisión que nos da el Señor,
de esa paz, de esa seguridad que tenemos, saber que Dios está con nosotros y Él no nos va a abandonar. Entonces es para eso, ser conscientes, no se ignora que la tentación es humana. Y al creer que Dios nos sostiene firmes. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Bueno, el 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, hermano, Dios es fiel. ¿Qué quiere decir Dios es fiel? Quiere decir que Dios es verdadero, real. Dios no es una mitología griega, no es un Dios imaginario, no un Dios griego, no un Dios mundano, una imagen que... No, Dios es un ser real, verdadero. Eso quiere decir fiel, Él es verdadero. Pero Dios como fiel también es permanente en su carácter. Él no cambia, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia, Dios no deja de ser misericordioso, pero tampoco deja de ser justo. Dios no deja de ser un Padre disciplinador. Y Dios al que recibe como hijo, dice que lo azota también, o sea, lo castiga si toca. Dios no es un Padre irresponsable. Dios tiene hijos bien educados. ¿Sí? Dios tiene una familia y Él es responsable. Dios es fiel, Él nunca nos va a dejar de tratar con amor, pero si tiene que castigarnos duramente, lo hace. Lo hace porque nos ama profundamente, lo hace porque somos sus hijos, pero para nuestro propio bien. Dios no va a dejar de tener compasión de nosotros, misericordia. Ya Él nos salvó, ya eso es un hecho, pero mientras que estamos aquí en la eternidad, seguimos dependiendo de la gracia, de la misericordia de Dios, porque Dios es fiel, Dios no va a cambiar. Las crisis no lo hacen cambiar. Dios es el mismo. Para Dios no está pasando por una crisis, somos nosotros. Pero esa crisis no es para acabar con nosotros, es para ayudarnos, para enseñarnos que hay uno que manda, que hay uno que gobierna en la iglesia y en el mundo. Y no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios permite la tentación, pero con límite. Juntamente con la tentación, es responsabilidad de los creyentes no ceder a la tentación. Para poder soportar la tentación, el no ceder, es huir de la idolatría, del culto idolátrico, no hacer presencia donde está el pecado. Entonces Dios es fiel, hermanos. Dios no nos va a dejar ser tentados más, pero nos va a dar la salida. Lo que pasa es que a veces no se acepta la salida. Por ejemplo, Josué, cuando tuvo problemas con la esposa de Potifar, ¿cuál fue la salida para Josué? ¿Cuál fue la salida? Porque ahí en la tentación hubo la salida. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Huir del pecado, correr, apartarse de esa mujer, no estarse ahí, pero negociando, no, esto es pecado, usted tiene su esposo, ¿sí? Yo no puedo pecar, hay un compromiso, ¿sí? No. Él salió, se apartó. Y hermanos, cuando hay peligro de caer en pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Apartarnos. Y nos ponemos a negociar. Algunos dicen que al diablo hay que evangelizarlo. Nada, al diablo no hay que evangelizarlo. Hay que resistirle y él se va de nosotros. ¿Sí? Entonces, así es, tenemos que estar firmes, no negociar con el pecado. Hemos visto cristianos persistentes al aprender del ejemplo de Israel, cristianos persistentes al seguir el propósito de las Escrituras, cristianos persistentes al atender el llamado de las Escrituras,
Cristianos persistentes al ser conscientes de que somos tentados. Cristianos persistentes al creer que Dios nos sostiene. ¿Cuántos creen que Dios nos sostiene? Bendito sea el Señor, ¿no? Dios es fiel, pero nosotros también tenemos que tener esa persistencia de depender del Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos en esta hora por esta palabra tan especial. Padre, gracias por ese aliento que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque tú no nos vas a dejar postrados en ningún momento. Tú estás con nosotros, tú nos levantas, tú nos sostienes. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles también, a tener ese sentir de confiar en ti, para no pecar y no dejar de confiar en tu palabra. Padre amado, pido una bendición especial para todos los hermanos que están enfermos, para que tú les des mucho ánimo y salud. Y para toda la iglesia, todos los hermanos, que tú nos des mucha fortaleza y mucho ánimo en estos tiempos. En Cristo, amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de reunirnos como lo hace cada domingo. 3 veces, 3 enseñanzas, 3 reflexiones para una mejor vida, para una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro hermano Jesús por esa amonestación y exhortación que nos hace a través de la palabra para que vivamos una vida digna del Señor, persistiendo, permaneciendo constantemente allí a los pies del Salvador, siguiendo su palabra. Bien, amados, como anuncios quiero, pues, primero que todo, dar gracias a Dios porque nos permite seguir adelante, seguir realizando algunas actividades para su honra y gloria. Y a causa de las medidas que se han tomado últimamente por las autoridades, decirles que el próximo domingo y el primer domingo del mes de enero, el día 3 de enero, no habrá culto presencial. Es necesario que todos nosotros permanezcamos en nuestras casas, pero sí vamos a hacer culto a través de este medio tecnológico, a través del Facebook. Vamos a estar llegando a sus casas con el culto de las 10 de la mañana. Vamos a estar el próximo domingo 10 de la mañana y también el 3, 10 de la mañana. Como se ha anunciado que ha habido aumento de contagios en la ciudad de Cúcuta, a sus alrededores y en el departamento, como medida preventiva, hermanos, el mes de enero vamos a estar realizando nuestros servicios de manera virtual, pero a partir del 1 de febrero, con el favor de Dios, si el Señor aún no ha venido por su iglesia, si aún permanecemos en la tierra, entonces nos volvemos a reunir en este lugar. Continuaremos con los servicios presenciales y confiamos en el Señor para que todo vaya mejorando también en el área de la salud, para ir dando también curso a otras actividades de manera presencial que son pues necesarias también en el desarrollo de la iglesia. Mucha paciencia, hermanos, mientras pasamos esta prueba que estoy seguro no va a ser muy larga. Por mucho que se le parezca a usted 1 año o 2 años, nunca será larga, porque dice el apóstol Pedro, alentando a los hermanos que estaban expatriados, que es necesario que padezcáis por un poco de tiempo. Y cuando dice por un poco de tiempo, pues nos está dejando claro que el padecimiento no se va a extender demasiado, sino que será corto. El sufrimiento, el padecimiento es corto. Y además, el padecimiento, hermanos, es algo que, como lo veíamos también en la Escritura, se hace necesario para que se fortalezca nuestra fe. El Señor Jesucristo, hablando con Pedro, le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y en medio de esa prueba por la cual tuvo que pasar Pedro, su fe se fortaleció. Hubo un momento duro, pero yo estoy seguro que en ese momento duro, difícil en la vida de Pedro, su fe se fortaleció, y es precisamente cuando él se identificó con los incrédulos, porque Cristo le dijo: Pedro, tú me vas a negar, y él no creía que le iba a negar. Él se sentía tan seguro de sí mismo
que se atrevió a pensar que no le iba a negar. Y mire que todo parte cuando Jesús les dice aquella palabra: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y el apóstol Pedro en ese momento le dice: Señor, yo no te voy a dejar. Aunque todos se vayan, Señor, yo voy a permanecer ahí. Él estaba confiado en que en la fe o en sus propias capacidades. Estaba confiado en sus propias capacidades. Pero el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que antes que se escuche el canto del gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro no creía que él iba a negar al Señor. Estaba confiado en su capacidad. Pero en el momento que cantó el gallo, ¿qué pasó con Pedro? Fue confrontado. Se dio cuenta que se estaba comportando como un incrédulo, no creyó a Dios. Y tuvo que llorar, dice la Escritura, que lloró amargamente. Pero esas pruebas, esas dificultades, esas tristezas, ¿en qué sirvieron en la vida de Pedro? Sirvieron en que fortalecieron su fe. Amados, esta prueba que estamos atravesando, esta prueba que pasa el mundo entero, no es la prueba solo suya ni solo mía. El apóstol Pedro también dice que estos mismos sufrimientos, estas mismas penas que hoy estamos nosotros soportando, también las están sufriendo nuestros hermanos, dice, en todo el mundo. En ese momento Pedro está hablando de la persecución que vivía la iglesia, que vivían los judíos por causa de Cristo. Pero, amados hermanos, esto que hoy estamos viviendo nosotros a causa de esta pandemia no es solo su problema, no es solo mi problema, es el problema de todo el mundo. Estamos sufriendo, esa es la realidad. Hay un sufrimiento, hay una dificultad, pero también hay una realidad expresada en la Biblia, y es que este sufrimiento será breve, es por un poco de tiempo. Y además, escúchelo bien, este sufrimiento tiene, como ya lo decía el hermano Jesús en su enseñanza, bueno, no estoy dando otra predicación, es solamente los anuncios, no se les olviden, son los anuncios. Estas dificultades tienen su propósito. Dice la Escritura: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué usa Dios para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos? Las pruebas, las dificultades, los problemas. Entonces, hermanos, en medio de todo esto debemos tener paciencia. Paciencia y seguir con nuestra mirada puesta en el Señor, caminando por fe. Porque el justo por la fe camina, el justo por la fe vive, hermanos. Entonces, ánimo en el Señor, permanezcamos siempre dependientes de Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo las instrucciones que nos dan las autoridades para salvaguardar nuestra salud física, entendiendo que depende de Dios, pero la prudencia también es un llamado de parte de Dios. Entonces, paciencia, mis amados hermanos. Si no es necesario salir de casa, procure permanecer allí en su casa y así evitar dificultades. Muy bien, el próximo martes entonces, mis amados hermanos, recuerden que a las 7 de la noche nos vamos a conectar de nuevo, y el jueves también nos volvemos a conectar. Estos son los anuncios, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Entonces, quedamos despedidos, amados hermanos. Bendiciones.